como lo anuncié en las redes sociales, nos vamos a comunicar con el doctor Cristian Gregorini, que bueno, es un amigo, ha estado aquí muchas veces, es de Escuela de Fiscales y ha participado en esta audiencia pública que la semana pasada hablamos aquí en el programa sobre esta empresa noruega que quiere localizar pozos de petróleo en el fondo marino con exploraciones sísmicas en Mar del Plata y otras ciudades de la costa. Y se hizo una audiencia pública y vamos a hablar con el doctor Cristian Gregorini, que ha participado en esa audiencia. ¿Cómo fue esa audiencia? Hola, Cristian, bienvenido. ¿Qué tal, Cristina? Muchas gracias nuevamente por la invitación, como siempre. Bueno, mira, la audiencia se llevó adelante conforme lo planteado por el acuerdo de Escazú, que lo sancionamos, lo entró en vigencia hace poquitas semanas, y que prevé que la sociedad civil tiene que ser escuchada al momento de tomarse una decisión que pueda causar impacto ambiental. Fue una audiencia, si vos me preguntás, fue una audiencia extremadamente larga, fueron 3 días, más de 12 horas, más de 500 expositores y expositoras, y te diría que creo que salvo 3 o 4 personas, todo el resto de estos 500 expositores hablaron en contra de la autorización del informe de impacto ambiental y de la iniciativa de esta empresa noruega que pretende hacer exploración sísmica en las costas, entre otras, acá en el frente marplatense, acá nomás. Claro, y entonces, Cristian, esta empresa presentó una solicitud para localizar estos pozos petroleros en el fondo marino, o sea, como bien dijiste, con exploraciones sísmicas. Y en esta audiencia, ¿cómo fueron las opiniones del resto? Me dijiste que hubo como 500 expositores aproximadamente. Aproximadamente, sí, creo que Claro, la son lista, muchos. muchísimos, sí. Y esta audiencia fue organizada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Y desarrollo Sostenible. sostenible, exactamente. Es una audiencia que, como te decía, a la luz del acuerdo de Escazú es obligatoria, pero no es vinculante. Es decir, no se vota, lo que diga la gente tiene que ser tomado en cuenta, pero no es determinante al momento de decidir si la iniciativa de esta empresa se va a llevar adelante o no. Yo quisiera, Cristina, explicar por ahí para quienes no saben lo que es la exploración sísmica, contar de forma hasta burda de qué se trata, porque realmente parece una cuestión hasta de ciencia ficción. Son Ah, plataformas offshore y barcos que tienen un sistema que dispara aire a una presión y una velocidad altísima contra el lecho marino. Entonces eso, bueno, genera un impacto que brinda la posibilidad de ecolocalización. La cuestión es que estos impactos se está literalmente bombardeando el lecho marino y la fauna, con lo cual ni hablemos de los animales que utilizan econavegación, como pueden ser los mamíferos marinos, y para toda la biodiversidad marina es realmente terrible. A punto tal que cuando la audiencia abre con la exposición de la empresa, con la propuesta y con el informe o una breve reseña del informe de impacto ambiental. Y decían que, bueno, que con el tiempo los mamíferos iban a aprender a no pasar por la zona donde se está bombardeando. O sea, la única medida de protección de los animales es esa, que con el tiempo aprendan que por ahí no tienen que pasar. Realmente uno cuando lo escuchaba es indignante. A ver, como decíamos antes, hay muchas personas que dicen, bueno, pero esto puede llegar a traer inversiones, esto puede llegar a generar divisas. Realmente no lo sabemos porque no fue uno de los puntos incluidos en la exposición de la empresa, que me hubiese parecido interesante y me hubiese parecido importante que de repente se diga qué fuentes de ingreso iba a generar, qué fuentes de trabajo iba a generar. Si bien sabemos que estas empresas generan, a ver, muy pocas fuentes de trabajo, y las fuentes de trabajo mejores pagas y especializadas en realidad las traen de su propio país. Así que tampoco es que iba a tener un impacto económico tan grande. O por lo menos esto, que me parece que es un dato no menor, se omitió por completo en la empresa, claro, y hubo en la alguien, exposición de la empresa. claro, hubo alguien de la empresa, ¿no? Ahí La audiencia abre con la exposición de la empresa.
Ah, bien. Y estas actividades que quiere realizar esta empresa, ¿no es posible hacerlas sin dañar el medio ambiente? ¿Existe esa Mira, posibilidad? a ver, la empresa argumenta que sí, que es posible. A ver, ellos hablan de un impacto ambiental moderado. Es decir, impacto ambiental hay. No hay posibilidad de Claro, hacerlo de forma claro. 100% amigable, pero bueno, convengamos que cualquier intervención humana en un ecosistema genera algún impacto ambiental. Ellos hablan de que tiene un impacto ambiental moderado. Sin ir más lejos, a ver, todos conocemos lo que pasó hace años en el Golfo de México, que estuvo incendiado directamente el mar. Hace unos días, no sé si fue el sábado o el domingo, que yo Sí, decía, esto también va a tener que ser motivo para que se pueda decidir sobre esto. Volvió a pasar un accidente también en México con un derrame de petróleo. Ver las imágenes es impactante porque es literalmente ver el mar incendiado. Y algo que me llamó la atención es que justamente en este accidente de derrame, que hagamos un paréntesis, los estudios de universidades y de grupos técnicos dicen que la posibilidad de un derrame de petróleo es del 100%. Es decir, no hay posibilidad de que en algún punto no haya un derrame de petróleo. Y cuando nosotros veíamos en México cuáles eran las medidas que se implementaban para contener eso, eran 4 barcos hidrantes tirándole agua a un mar incendiado. Entonces, evidentemente tampoco hay un sistema demasiado perfeccionado para evitar accidentes o contenerlos una vez que ocurren. seguro, seguro, y también en estas cuestiones es muy importante, ¿no? La conciencia ambiental, el cuidado y el compromiso ciudadano, ¿no? En la protección que hace a nuestras playas, a nuestro mar y todo a todo lo que respecta, porque recordemos que esta es una ciudad turística también Claro. y el gran Bueno, atractivo es el mar, las playas. Bueno, eso vos sabés, Cristina, que algunos de los expositores pertenecían a cámaras pesqueras, de buques, y también a polos turísticos, y uno de las cosas que mayor hincapié hacían era esto, que no se contraponía beneficio económico alguno para la ciudad por parte de la empresa que iba a llevar adelante la exploración, justamente en contrapartida con las actividades económicas que se van a ver afectadas porque, a ver, olvidémonos de la pesca, olvidémonos inclusive hasta del turismo, porque ¿quién va a venir a una ciudad donde haya exploración sísmica con riesgo de derrame de petróleo? No, o sea, no, son cosas no menores, son cosas a tener en cuenta que por ahí uno lo toma del lado 100% ambiental, lo cual me parece correcto, pero también abordándolo desde lo económico, no hay un beneficio real. Muchas actividades se van a perder, como te digo, de la cuestión de pesca, olvidarse directamente, porque el bombardeo sísmico lo que hace justamente es que, como la propia empresa decía, los animales dejen de pasar por esas zonas. Entonces, realmente, tampoco en términos económicos va a haber un beneficio, sino todo lo contrario. La ciudad se tendría que readaptar para ver cómo puede llevar adelante sus actividades con esta exploración. Claro, y los deportes náuticos también, hay No, bueno, eso muchas sí, ni hablar. cuestiones en Estaban los juego. chicos de... Sí, sí, estaban los Y chicos fueron representantes también de los exactamente, sí. deportes náuticos. Sí, 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 había representantes de 2 o 3 que yo vi, pues, te digo, no vi las 3 jornadas porque era imposible, era Claro, sí, vivir 500 adelante de la personas es pantalla, muchísimo. pero sí, los que llegué a ver, justamente también hablaban de eso, que deportes náuticos también olvidarse porque no había posibilidad de que sea compatible con la exploración sísmica. Mira, yo ahora recién que hablábamos de las 500 personas, ¿no? Algo que también se destacó mucho durante la audiencia. Vos sabés que cuando la audiencia arranca a las 10 de la mañana e inmediatamente se corta la transmisión y tiene una demora de 2 horas y media. Era simplemente transmitirlo por YouTube, no mucho más que eso, Cristina. Claro. Vos haces el programa, a ver, en pandemia lo venís haciendo por Zoom, sabés que no es una dificultad tan grande. No, Una demora de 2 horas y media. El orden del día no se dividió, o sea, el que tenía el número 500 se tenía que conectar a las 10 de la mañana del primer día para ver si hablaba o no hablaba.
Entonces, una de las cosas que se hacía hincapié es cómo nos querían hacer creer que se iba a poder controlar técnicamente lo que pasara cuando ni siquiera se podía garantizar que una transmisión de YouTube funcionara bien. Donde la Claro. Secretaría de Innovación, claro, la Secretaría de Innovación Pública, que justamente es la que tiene que estar atrás de todo esto para que funcione, no puede garantizar que al Ministerio de Ambiente le funcione bien una transmisión por YouTube. Entonces, son cuestiones no menores y son cuestiones que por ahí en el desarrollo de la audiencia se hizo hincapié muchas veces y esto efectivamente es real. A ver, no está garantizado absolutamente nada, no se habló de cuáles serían los medios técnicos por los cuales se podría contener un eventual desastre o un eventual derrame de petróleo. No se habló de nada. A ver, se pusieron eslogan que, claro, los eslogan como todos son fantásticos, pero en términos reales absolutamente nada. Y quiero, esto lo voy a repetir y lo quiero dejar bien en claro, porque también era una de las dudas que yo tenía, es si efectivamente se iba a presentar un informe de inversiones de cuál iba a ser el beneficio económico de hacer esto. Y tampoco se hizo. Yo no estoy de acuerdo que por un beneficio económico tengamos que destruir la biodiversidad, porque eso no lo recuperamos más. Pero entiendo que en la situación actual podría ser un motivo para algún funcionario o funcionaria a determinarlo a autorizar esto. Tampoco. Así que bueno, realmente eslogan fue lo que expuso la empresa, nada más. Claro. Cristian, estuve viendo el video donde haces tu exposición y también me llamó la atención la ropa con la que te presentaste. Ah, viste, Eh, sí, me fui con una camperita, bueno, para los que no lo vieron lo pueden ver ahí en YouTube, pero me fui ahí con una camperita que es un esqueleto en realidad, ¿no? También un poquito para tocar desde lo artístico, que era un poco también lo que se proponía, ¿no? Que las personas, no solo los activistas, vos sabés, Cristina, que por ahí la especialidad mía no es el derecho ambiental. Si bien he trabajado desde los datos abiertos en lo que tiene que ver con medio ambiente, con protección del ambiente, con acción ambiental, he trabajado, pero no soy un especialista en derecho ambiental. Pero me pareció que la oportunidad de participar de la primera audiencia pública que se realizaba en virtud del acuerdo de Escazú y sobre todo por un tema tan importante, me parecía que requería que todas las personas nos involucráramos. Y una de las cosas que se proponía era eso, quien no tenía un argumento técnico, quien no tenía un argumento político, también que pudiera hacerlo desde lo artístico. claro. De hecho, hubo una chica que cantó una canción, un muchacho que también cantó una canción, y que fueron también una forma de manifestarse que estaban en contra de lo que estaba pasando. Y bueno, yo decidí ahí ponerme una camperita que es todo un esqueleto para simbolizar un poquito lo que iba a pasar si esto se lleva adelante. Sí, sí, lo vi en el video y bueno, uniste todo, la palabra y también de una manera de comunicar, ¿no? Y lo Exactamente. que sí veo, qué bueno, independientemente de las cuestiones técnicas en el momento de la transmisión, de la audiencia, todas esas cuestiones que decís que pasaron, veo bien esta apertura al diálogo, ¿no? Que se consulte a la ciudadanía, que expongan, que el que quiera pueda hablar, el que quiera expresar de alguna manera. Me parece bien que se tenga en cuenta realmente, me parece democrático, ¿no? La consulta. Sí, sin duda. Esto es como ya te conté, esto viene de la mano del acuerdo de Escazú, que es un tratado ambiental, que justamente es un tratado ambiental de gobierno abierto, porque es el primer tratado que no solo obliga a los gobiernos a escuchar a la sociedad civil, sino que además fue co-creado con la sociedad civil después de muchísimos años de trabajo. Efectivamente, es una instancia de participación ciudadana y que para mí dejó algo en claro, y es que cuando existen los espacios de participación, la gente participa. A ver, esta audiencia pública realmente no tuvo gran difusión en los medios, tampoco su realización tuvo gran eco, por eso te agradezco profundamente que me des este espacio para contar un poco lo que pasó, porque no fueron muchos los medios que levantaron lo que ocurrió, y sin embargo la concurrencia de personas fue multitudinaria, 500 personas, y había muchísimos y muchísimas activistas
ambientales, pero también había mucha gente que estaba en desacuerdo y quería plantarse delante de la cámara y decir yo esto no lo quiero, esto me parece que no funciona, esto me parece que va a ser un desastre, y que lo hacían desde la preocupación o desde la convicción cívica, no lo hacían con ningún interés atrás ni representando a nadie, se representaban a sí mismos. Entonces, sí, efectivamente, me parece que esto es darle mayor calidad democrática a las decisiones, y también, que esto es algo que me parece importante, es sumarle peso y costo político a la decisión que finalmente se tome. No es lo mismo tomar una decisión política de calibre en un despacho con 2 funcionarios más, que tomarlo después de escuchar a casi 500 personas diciendo esto no lo queremos. Me parece que más allá de lo que se decida, a ver, esta política de exploración sísmica evidentemente es transversal, porque se autorizó en el gobierno anterior y este gobierno la sigue manteniendo, no ha dicho, no, vamos a ver cómo anulamos esto. No, vamos para adelante, previa audiencia pública, porque es lo que corresponde. Entonces, me parece que al momento de firmar, si esto, esperemos que no, pero si esto va adelante, va a haber un costo político del funcionario o la funcionaria que la autorice, porque como vos decís, hubo una instancia democrática donde la gente dejó bien en claro que esto no lo quiere. No lo quiere, o al menos no lo quiere en estos términos. Sí, sí, y es importante escuchar a la ciudadanía. Yo creo que eso marca, y sí, todas esas decisiones, obvio que sean lo que sean, van a tener un costo político. Por supuesto, sin duda alguna, sobre todo que acá no se puede nadie hacer el distraído de decir yo no sé qué es lo que la gente piensa de esto. Yo pensé que en Mar del Plata les gustaba tener una plataforma offshore bombardeando el lecho marino, claramente no. Y en esto, a ver, ya el Estado o el gobierno nos escuchó. Ahora me parece que es momento de que la sociedad civil escuche a los funcionarios, las funcionarias, a los referentes políticos, qué es lo que piensan. Que hubo un gran silencio. Me parece que Mar del Plata tiene muchísimas autoridades, hasta a nivel nacional, que me parece que van a tener que hablar, me parece que van a tener que decir cuál es su posición y qué es lo que piensan de esto, no se van a poder seguir callando. A mí me encantaría, bueno, sé que Fernando Ricci, el defensor del pueblo, se comunicó con alguna de las organizaciones para ver qué es lo que se puede hacer, pero me parece que en esa lógica también va a tener que haber un pronunciamiento del intendente Montenegro, de los presidentes de bloque del Consejo Deliberante. Como te digo, tenemos figuras de peso a nivel nacional, a nivel provincial, como pueden ser Maximiliano Abad, como pueden ser Fernanda Raberta. Esto lo digo porque son grandes figuras, no sumándole ningún pedido particular a nadie, sino me parece que es un tema sobre el cual los grandes referentes y las grandes referentes no pueden quedarse callados. Van a tener que decir en algún punto qué es lo que piensan y cuál es su posición. Y me parece, que esto también lo dije en la audiencia, que en un año electoral esto no es un dato menor. Y eventualmente la sociedad civil necesita saber qué es lo que piensan las personas que después se van a someter a la urna respecto del cuidado del medio ambiente. Y en caso de que les parezca que está bien la exploración sísmica, tendrán que fundamentar también si les parece que las inversiones son superiores o demás. Pero me parece que hay un silencio del arco político que es realmente inadmisible. Como te digo, el Estado, el gobierno ya nos escuchó a la sociedad civil hablar en un sentido. Ahora es momento que la sociedad civil le pida cuentas a los funcionarios y funcionarias respecto de qué es lo que piensan. Claro, porque esto va a generar un cambio en la ciudad, y bueno, y está bien que se haya escuchado a la ciudadanía, como venís diciendo, porque esto hace al funcionamiento democrático y las decisiones. Yo creo que tienen que ser escuchados todos, abrir esos canales de diálogo. Me parece bueno que se haya hecho en esta cuestión medioambiental, y también debería hacer en muchas cuestiones, ¿no? que atañen a todos los ciudadanos. Y bueno, te hago la última pregunta. ¿Quedó algo más por decir respecto de esta audiencia? Mira, simplemente, Cristina, lo que venimos diciendo, que yo celebro profundamente que este tipo de actividades democráticas se abran, se generen estos espacios. Siempre me he quejado de que los espacios institucionales no se generan, esta vez se ha generado,
está bien, se tiene que generar sí o sí porque suscribimos acuerdos internacionales que así nos obligan, pero de todas maneras celebro que se haya hecho, pero principalmente celebro, y esto lo voy a utilizar de acá al futuro para fundar muchas posiciones cuando pido apertura de espacios, es que cuando los espacios existen, la gente aparece. Es mentira que a la gente no le interesa, es mentira que la gente no se quiere involucrar o que no quiere participar. Yo personalmente pienso que a veces las injerencias tienen que tener un poco más de disputa de espacios de poder, es decir, tenemos que avanzar un poquito también en lo que tiene que ver con la representación política de todos estos espacios, pero en lo que hace a la cuestión de participación ciudadana, creo que esta audiencia dejó más que claro que cuando los espacios institucionales existen, la gente está muy interesada en participar y en hacerse escuchar. Así que me parece que esto también tiene que ser un hito al futuro para que nadie nos diga, y no hacemos la consulta porque a nadie le interesa, todo lo contrario. Claro, eso es cierto, hay que dar el lugar porque a la gente le interesa participar y más son cuestiones que atañen a la vida de los Claro, ciudadanos, de los que viven aquí en la ciudad, en las ciudades costeras, es un tema que realmente te incumbe a todos, hasta incluso también quienes no viven aquí, porque tengo entendido que hubo por gente de todos supuesto. lados, así Hubo que gente de no, todos lados, o sea, exactamente. es una cuestión que traspasa ya lo local, ¿no? Le interesa a todos. Bueno, Cristian, te agradecemos mucho esta comunicación y bueno, vamos a seguir hablando como lo hacemos siempre. Bueno, muchas gracias Cristina, un saludo a toda la audiencia y muchísimas gracias sobre todo por dar espacio para que estas cosas se puedan difundir. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Cristian. Y recién escuchábamos a Cristian Gregorini, que participó en la audiencia que fue convocada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre la empresa noruega que quiere localizar pozos de petróleo en el fondo marino, haciendo exploraciones sísmicas en Mar del Plata y otras ciudades costeras. Bueno, ya nos despedimos y será hasta mañana.